El aire dentro de la tienda era pesado y sofocante. Los ojos del hombre de mediana edad se dirigieron hacia el muchacho que entraba por la entrada de la tienda. Una expresión de sorpresa cruzó brevemente su rostro. Le resultaba inesperado que un chico tan joven hubiera venido a buscarlo. Brian permaneció inmóvil. La escena que se desplegaba ante él era impactante. El hombre yacía en la cama, habiendo perdido su brazo derecho y ambas piernas. Apenas se sostenía con su brazo izquierdo restante, como si reconociera rápidamente la situación y se diera cuenta de lo inapropiado de su comportamiento. Invitó a Brian a acercarse y sentarse. El interior de la tienda estaba oscuro, con apenas un débil rayo de luz solar filtrándose. El aire estaba impregnado con una mezcla de carne en descomposición y el amargo aroma de hierbas medicinales. Brian se acercó cautelosamente a la silla junto al hombre. Las piernas amputadas del hombre estaban terriblemente infectadas. La piel ennegrecida estaba hinchada como ampollas y un pus amarillento supuraba lentamente. La muerte ya había tomado silenciosamente su lugar dentro de su cuerpo. El hombre se disculpó por su aspecto repulsivo. Explicó que debido a la escasez de vendas, había tenido que usar cualquier trozo de tela disponible, lo que había provocado que sus heridas se infectaran y reventaran. Sorprendentemente, se mostraba sereno. Dijo que confiaba en que Brian, habiendo sido seleccionado por el general, haría bien su trabajo. Brian luchó por mantener la compostura. Las quemaduras de su hermano habían sido heridas externas, pero las heridas de este hombre lo estaban devorando desde dentro. La escena era mucho más horrible de lo que había imaginado. El hombre confesó que se sentía extraño hablando con alguien que no fuera uno de sus camaradas después de tanto tiempo. Enseguida comenzó a hablar sobre la gente de Amán. Mencionó la ironía de la guerra, donde personas que hablan el mismo idioma y que, despojadas de sus armaduras, serían indistinguibles, llevaban años matándose entre sí. La cruel paradoja de hermanos con el mismo ancestro sedientos de la sangre del otro pantallar. La curiosidad afloró en el rostro joven de Brian. Le preguntó al hombre si alguna vez había hablado con el enemigo. El hombre miró a Brian con extrañeza, preguntándole por qué alguien que ni siquiera era un soldado de combate estaba interesado en el enemigo. Brian guardó silencio por un momento antes de hablar de cómo su hermano había regresado con quemaduras por todo el cuerpo. Dijo que no sabía exactamente cómo había llegado a ese estado, pero que claramente alguien le había prendido fuego. Expresó su incomprensión de cómo personas que hablan el mismo idioma podían cometer actos tan crueles. Los ojos del hombre miraron a lo lejos. Respondió que eso era posible precisamente porque eran humanos. El hombre habló sobre la diferencia entre animales y humanos. Dijo que la memoria de los animales no es duradera, pero los humanos nunca olvidan lo que les ha sucedido. Como Brian, que no podía olvidar a su hermano. De repente, un destello de comprensión cruzó los ojos del hombre. Dijo que se había dado cuenta de que el soldado caído era familiar Brian. Era el hermano de Brondy. Los ojos de Brian se agrandaron. Preguntó al hombre si conocía a su hermano, y el hombre confirmó que Brondy había sido la única persona que sobrevivió con quemaduras en todo el cuerpo. La mirada del hombre se nubló. Parecía estar recordando algo. La imagen de Brondy gritando entre las llamas y pronunciando el nombre Tillman cruzó por su mente. En ese momento, el cuerpo del hombre comenzó a convulsionar violentamente. Emitió un gemido de dolor y Brian, alarmado, le preguntó si estaba bien. El hombre explicó que estos ataques le sobrevenían repentinamente, que sentía un dolor fantasma como si sus extremidades ya amputadas estuvieran siendo cortadas nuevamente. El dolor de lo perdido lo atormentaba incesantemente. El hombre dijo que no creía poder contarle más sobre el hermano de Brian. Solo pensar en ello le causaba dolor, y no quería pasar el resto de su tiempo en agonía. Brian expresó su comprensión y se disculpó por hacerle recordar memorias dolorosas. Después de que el ataque se calmó, el hombre le pidió a Brian que retirara el soporte de su espalda y lo ayudara a recostarse. Brian lo asistió con cuidado. Brian anunció serenamente que había completado los preparativos. Explicó que había colocado una toalla en el área donde realizaría el corte y puesto un recipiente para recoger la sangre. Dijo que cortaría la arteria carótida de un solo golpe, pero que si había movimiento o rigidez podría no cortarse correctamente, por lo que le pidió que se relajara lo más posible y mantuviera la postura. El hombre exhaló profundamente. Dijo que estaba listo. Brian levantó el cuchillo y lo acercó al cuello del hombre.
Inesperadamente, el brazo izquierdo restante del hombre se movió rápidamente y agarró firmemente la muñeca de Brian. Con una sonrisa amarga, señaló que aún le quedaba un brazo. Brian no se inmutó. Le dijo que todavía podía retractarse de su decisión. Una profunda oscuridad se instaló en los ojos del hombre. Dijo que si alguien ha sufrido injusticias en el campo de batalla, es muy probable que también haya cometido injusticias contra otros. Él mismo era la prueba de ello. El hombre confesó que a medida que la guerra se prolongaba, los cadáveres de sus compañeros se acumulaban, y con ellos crecía también el odio. Dijo que probablemente había sido lo mismo para el enemigo. Explicó que una batalla feroz significaba una lucha igualada en esos términos. Admitió que había liderado la ejecución de prisioneros y que había ganado la infame reputación de carnicero. Luego, él mismo se convirtió en prisionero del enemigo, y le amputaron una extremidad cada día. Al cuarto día fue rescatado, conservando solo su brazo izquierdo. Desde entonces, dijo, pasó de ser un carnicero a un torturador. Investigó cómo infligir más dolor a los prisioneros enemigos que el que él mismo había sufrido. Confesó haber realizado diversas torturas con su único brazo restante: cortar, apuñalar, rebanar, arrancar, quemar, desollar. Cuán fácilmente el humano se convierte en monstruo. Un destello de locura brilló momentáneamente en sus ojos, para luego transformarse en profunda tristeza. Confesó que su deseo de morir no era para escapar del dolor, sino porque ya no podía soportar convertirse cada vez más en un monstruo. Curiosamente, dijo, tenía ataques cuando pensaba en el sufrimiento de sus compañeros, pero no sentía nada cuando hablaba de su propio dolor. Añadió que probablemente sentía que merecía este destino. La fuerza abandonó sus ojos. Pidió que terminara el trabajo, ya que ni siquiera su brazo restante respondía. Brian levantó el cuchillo. Esta vez no hubo resistencia. Al salir de la tienda, un mundo completamente diferente se desplegó ante Brian. Numerosos soldados gravemente heridos aparecieron ante su vista. Sus gemidos de dolor resonaban en el aire. Algunos carecían de brazos, otros de piernas. Algunos tenían la mitad del rostro desaparecida. Todos ellos dirigieron sus miradas hacia Brian. En sus ojos habitaban simultáneamente la desesperación y la esperanza. Brian era ahora su libertador, la única esperanza de salvación en un mundo de sufrimiento. Brian bajó la mirada hacia el cuchillo en su mano. La sangre en la hoja brillaba bajo la luz del sol. Y entonces comprendió. El camino que había recorrido ya no tenía vuelta atrás. Nadie podía saber si al final de este camino encontraría la venganza por su hermano o un monstruo que devoraría su propia alma. En medio del campo de batalla, donde la carne volaba y la sangre se esparcía, un hombre con casco se erguía empuñando una enorme espada. Frente a él, apoyado contra un árbol, yacía un enemigo mortalmente herido. La armadura del enemigo estaba empapada de sangre, y su respiración era apenas perceptible. La voz del hombre con casco, cargada de satisfacción, resonaba clara incluso entre el ruido de la batalla. Le complacía que el enemigo aún conservara un hilo de vida. Su voz revelaba la intención de no matar al enemigo de un solo golpe, sino de hacerlo sufrir. La guerra despertaba la crueldad latente en lo más profundo del corazón humano. En ese momento ocurrió algo inesperado. Un compañero del hombre con casco apareció repentinamente y clavó su espada profundamente en el cuello del enemigo. En un instante, la vida del enemigo se extinguió. El hombre con casco se enfureció, reclamando que ese enemigo era suyo. Su compañero, Dern, respondió con calma. Dijo que podría haber más exploradores enemigos y que no podían perder tiempo. En el campo de batalla, el juicio estratégico prevalecía sobre el placer personal. Khalifa, el hombre con casco, expresó su descontento, pero no tuvo más remedio que aceptar las palabras de Dern Donich. Cuando regresaron al campamento base, la tensión de la batalla aún flotaba en el aire. El superior los recibió y escuchó el informe sobre la captura del explorador enemigo. Ordenó a Dern que informara directamente al comandante. La mirada de Dern se dirigió momentáneamente hacia otro lugar. Alguien estaba transportando el cuerpo de un soldado aliado. Aquello pesó sobre su corazón. El superior les comunicó una nueva noticia. Durante su ausencia había llegado el recluta. Al quitarse el casco se reveló el apuesto rostro de Dern Toeliaon. ¿Por qué los rostros de aquellos cuya profesión trata con la muerte son tan hermosos?
La habitación del comandante Ermil estaba llena de mapas de guerra y documentos. Ermil escuchó el informe de Dern y compartió su análisis sobre el nuevo comandante enemigo. El hecho de que el nuevo comandante hubiera enviado exploradores más allá del punto medio era señal de una nueva estrategia. Sin embargo, previó que, tras esta captura, los movimientos enemigos se calmarían por un tiempo. Cuando Ermil ordenó a Dern que descansara, el ambiente cambió drásticamente. Dern señaló con dureza que el general estaba forzando a los soldados a la muerte. Ermil refutó diciendo que la muerte honorable era una elección voluntaria, pero la ira de Dern no se aplacó. Acusó al general de imponer una sola opción a los soldados heridos, enviándoles el mensaje de que ya no podían cuidar de ellos y que debían quitarse la vida. Como cerdos llevados al matadero, no podían elegir su propio destino. Ermil, manteniendo la calma, pidió a Dern que al menos no insultara al muchacho que se sacrificaba por ellos. Y mencionó que Brian ahora también era su compañero califa. Dern reaccionó violentamente ante la palabra califa. Para él, los verdaderos califa eran aquellos que, como él, empuñaban la espada y arriesgaban sus vidas en la batalla. Afirmó que solo el enemigo había arrebatado sus vidas. Ermil, con un tono sincero, explicó que solo quería preservar el honor de los soldados. Dijo que los heridos graves habían solicitado la eutanasia, pues les resultaba insoportable el dolor sin tratamiento, la desesperación de saber que no sobrevivirían y la vergüenza de no poder participar en la batalla. La guerra destruía no solo el cuerpo, sino también el alma. Finalmente, Ermil añadió que quería darles al menos el honor de morir como soldados. Dern comenzó a hablar sobre el enemigo que acababa de matar. Describió la extraordinaria habilidad con la espada y los hermosos movimientos del enemigo. Pero fríamente señaló que en el momento de la muerte, esa belleza desapareció, convirtiéndose en un pedazo de carne que derramaba inmundicia. Lanzó una pregunta incisiva. ¿Consideraría la madre de ese enemigo honorable a su hijo convertido en un trozo de carne? Afirmó categóricamente que no hay honor en la muerte. En ese momento, Ermil lanzó una revelación impactante a Dern puntual. El muchacho Brian era el hermano de Brondy. Todo el cuerpo de Dern se tensó. Con los puños apretados, preguntó por qué le decía eso. Ermil respondió simplemente: ese chico no era alguien a quien Dern debiera considerar un enemigo. Cuando Dern salía de la tienda del comandante, Califa, que estaba fumando, lo descubrió. Por la expresión de Dern, Califa adivinó que había vuelto a chocar con el comandante. Le preguntó por qué no descansaba y se dirigía directamente a la herrería. Dern, irritado, le dijo a Califa que cuidara adecuadamente de sus armas. Entonces, Califa le transmitió una noticia impactante. El cuerpo que llevaban en la camilla era Tillman. Y Tillman había sido el primer voluntario para la muerte honorable. Habían regresado de matar enemigos, pero en el campamento base, un compañero Califa había muerto. Califa se sumió en una profunda confusión. Confesó que no sabía si debía lamentar la muerte de Tillman o felicitarlo por haberse liberado del dolor. Expresó su duda sobre qué emociones debía tener en esta guerra, y se preguntó si seguían siendo humanos en una realidad donde ni siquiera podían elegir sus propios sentimientos. Dern simplemente le dijo a Califa que descansara. Su mirada se dirigió hacia otro compañero gravemente herido, hacia otra alma que necesitaba la ayuda de alguien. El mundo seguía girando y la guerra no mostraba signos de terminar. Dentro de la tienda del general Remila reinaba un pesado silencio. En el suelo yacían varios cuerpos alineados. Entre ellos, el cadáver de Baisin era el que más destacaba. Su armadura estaba manchada de sangre, y su rostro se había endurecido con una expresión aparentemente pacífica. El suboficial Pearson informaba al general Remila. Explicó que los soldados enviados como exploradores habían sido encontrados muertos. Por las pocas heridas visibles, parecía que habían muerto en combate contra un número similar de enemigos. El corpulento suboficial Gulan intervino con tono burlón. ¿Estaba diciendo que habían acabado así a manos de tan solo 1 o 2 hombres? El general Remila afirmó que eso era imposible. Dijo que Baisin, que yacía en el suelo, era un soldado que él mismo y el suboficial Gulan habían traído personalmente. Gulan asintió, elogiando la destreza con la espada de Baisin. Señaló que se necesitarían al menos 7 hombres para apenas poder vencerlo. En el campo de batalla, la muerte no era siempre una cuestión de habilidad. Pearson mencionó que había 2 hombres en el campamento enemigo conocidos por su destreza con la espada. Uno de ellos no había aparecido en el frente desde que sufrió una herida en el ojo.
por lo que probablemente se trataba del otro. Cuando Remila preguntó quién era, Pearson explicó que tenía el cabello castaño rojizo, no era muy mayor, y últimamente se había ganado una mala reputación por recorrer el frente como si buscara matar a uno más. La conversación giró hacia un rumor reciente sobre el enemigo, que estaban practicando la eutanasia a sus soldados heridos. Pearson comentó que la falta de personal para enviar a los heridos graves a la retaguardia o a sus hogares era un problema que su propio ejército también enfrentaba, pero parecía que el enemigo había elegido su propia solución. Remila afirmó que eso era diferente. Dijo que elegir la muerte, estando vivo, era como ser ganado que espera ser sacrificado con el cuello expuesto. Añadió que era fácil penetrar en las mentes de aquellos que se habían vuelto tan débiles. Sin embargo, a veces hay quienes, aunque domesticados como ganado, no pueden abandonar su naturaleza salvaje, como quien mató a Baisin. La diferencia entre el ganado domesticado y la bestia salvaje es solamente el anhelo de libertad. Gulen sonrió diciendo que se divertirían cuando lo atraparan. Preguntó si deberían observar la situación por un tiempo, pero Remila ordenó atacar esa misma noche, sin necesidad de esperar. Pearson preguntó sorprendido por qué proceder con tanta urgencia. Remila respondió que el enemigo ni siquiera tendría tiempo de prepararse. Mencionando que Pearson era quien más tiempo llevaba sirviendo en este frente, declaró que había llegado el momento de zanjar este estancado frente de batalla. El calor de la herrería permanecía invariable incluso a medianoche. El incesante sonido del martillo golpeando resonaba en los alrededores. Dern recibió el cuchillo que el herrero había reparado. El herrero le dijo que solo faltaba afilar la hoja y que eso debía hacerlo Dern mismo. Recordó cuando Dern le pidió ese cuchillo por primera vez. En aquel entonces le pareció una petición innecesaria. Comentó que ya estaba ocupado reparando espadas melladas y puntas de flecha clavadas en cadáveres, por lo que había relegado el cuchillo de Dern. Especialmente incomprensible le pareció la solicitud de fabricar una daga para sacrificar ganado en medio de un campo de batalla. Sin embargo, confesó que en algún momento, el tiempo que pasaba martillando el hierro para ese cuchillo comenzó a sentirse como el más placentero, porque pensaba que al menos este cuchillo no se usaría para matar personas. El consuelo contradictorio de crear no un arma para matar, sino una herramienta para acabar con el sufrimiento. El herrero recordó que antes de ser traído aquí, era un herrero común que reparaba herramientas agrícolas en su aldea. Las herramientas que arreglaba entonces servían para alimentar a las personas, pero las armas que fabricaba aquí solo servían para matar. Confesó que aunque Dern venía a diario a apresurarlo, deliberadamente se tomaba su tiempo. Quería completar ese cuchillo no con las manos de un herrero de guerra, sino con las de un simple herrero rural. Pero por mucho que intentara retrasar el trabajo, la guerra no daba señales de terminar, y finalmente habían llegado a esta situación. El herrero le pidió a Dern que le prometiera una sola cosa: nunca usar ese cuchillo para matar a una persona. Añadió que la verdadera finalización del cuchillo dependía de las manos de quien lo usara. Le instó a pensar en su propósito original cada vez que afilara la hoja, que no era para cortar carne humana. Dudando de si Dern lo estaba escuchando, le urgió a tomar una piedra de afilar adecuada y afilar la hoja. La conversación derivó hacia el hermano de Brondy. El herrero expresó su asombro de que el rumor de que todos los heridos que iban a verlo salían muertos se hubiera extendido hasta aquí. Intentó mencionar que originalmente había planeado hacer el cuchillo de Dern junto con Brondy, pero Dern lo interrumpió bruscamente, afirmando que eso no tenía nada que ver con él. El herrero concluyó diciendo que esperaba que así fuera. La noche se hacía más profunda. Dentro de la tienda de Brian, un soldado herido sin ojos se preparaba para el último ritual. Se disculpó con Brian por hacerle trabajar hasta tan tarde. Le dijo que él sería el último del día, así que podría terminar pronto y descansar. Brian cuestionó si merecía descansar. Comentó que lo único que hacía era cortar gargantas de personas que no se resistían, sin enfrentar ninguna amenaza. Añadió que, irónicamente, los soldados heridos que habían luchado durante años contra el enemigo eran quienes se preocupaban por él. La mente de un muchacho que duda constantemente si el camino que ha elegido es el correcto. El soldado herido señaló que Brian estaba confundido. Le explicó que estaban en un campo de batalla donde se podía estar comiendo mientras las espadas se agitaban alrededor, o donde flechas podían volar sobre sus cabezas mientras dormían. Era un error pensar que por ser un herido o por no participar en combate estaría a salvo.
De hecho, quienes no tenían fuerza para luchar eran los más vulnerables, especialmente si no eran conscientes del peligro. Añadió que sinceramente esperaba que Brian nunca tuviera que enfrentarse al enemigo. Sin embargo, afirmó que en ese lugar Brian era el más valiente. ¿Acaso no estaban los soldados que habían luchado durante años tan asustados de poner un cuchillo en el cuello de sus camaradas que recurrían a las manos de un niño? El soldado herido se disculpó por dar sermones impropios. Dijo que ese era uno de los problemas de envejecer y urgió a comenzar. Brian asintió, ayudó al soldado herido a recostarse y trajo una caja para recoger la sangre. Mientras empuñaba el cuchillo, preguntó al soldado si podía conocer su nombre. Mencionó que hasta ahora no había escuchado el nombre de ninguno y quería recordar al menos a una persona. El soldado respondió que no era buena idea. Cuanto más se conoce sobre a quién se mata, mayor es el peso que se debe cargar. Explicó que había sido posible matar enemigos día tras día porque no se sabía nada de ellos. Si desde el principio se hubieran conocido sus nombres, nunca se habría podido hacerlo. Un nombre no es simplemente una denominación. Es el primer paso para reconocer la existencia de una persona. Quizás si desde el principio todos se hubieran conocido mutuamente, la guerra misma no habría existido, pero ya era demasiado tarde. Ahora se conocían demasiado bien unos a otros, y precisamente por eso no podían perdonarse. Aconsejó a Brian que no intentara conocer demasiado ni a los enemigos ni a sus propios camaradas, porque es humano que cuanto más cerca se está, más fácilmente se profundizan las grietas emocionales. Justo cuando el soldado herido iba a decir que comenzaran, se detuvo y aguzó el oído. Parecía haber percibido algo extraño. En ese momento, se escucharon fuertes gritos desde fuera. ¡Ataque enemigo! ¡Todos arriba! ¡Preparen las armas! Los gritos confusos se mezclaban con el sonido de los pasos apresurados de los soldados. De repente, el soldado herido gritó urgentemente a Brian que trajera un cuchillo. No el cuchillo de Brian, sino uno de combate. Le dijo que estaría cerca de la entrada y que se apresurara. El torbellino de la batalla no distingue entre débiles y fuertes. En el momento en que Brian se movía para buscar el cuchillo, la entrada de la tienda se rasgó violentamente. Un soldado enemigo con armadura se abalanzó hacia Brian empuñando un arma. Los ojos de Brian se agrandaron. En sus manos solo tenía el cuchillo para la eutanasia. Por primera vez, un verdadero enemigo estaba frente a él. Y ese enemigo intentaba matarlo. Esta noche, en la frontera entre la vida y la muerte, el destino del muchacho estaba a punto de cambiar.